Dado que la razón es una capacidad discursiva, se vincula el pensamiento y el juicio como aspectos de una misma facultad. Esto significa básicamente que la capacidad para pensar algo del mundo equivale a poder formular juicios respecto de la realidad que podemos comunicar a otros. Pensar es, pues, poder discurrir con otros sobre algo en el mundo. Por esta razón, todo pensamiento es necesariamente pensamiento de un posible objeto de una experiencia que otros también pudieran compartir con nosotros, de facto o en principio, y que Kant incorpora a su metametafísica como la idea de un objeto en general, o como se conoce este tipo de objeto en la ontología del siglo XX, un objeto intencional. Esto implica que pensamos siempre una realidad objetiva, un posible objeto de experiencia, y que nuestro pensamiento no se configura por sí solo a la manera de una alucinación, sin apuntar siempre a ese objeto de experiencia posible. Si no fuera por la posibilidad de tener una experiencia de un mundo real formado por objetos cuya experiencia compartimos con otros, tendríamos que concluir que lo que percibimos en el mundo se conforma necesariamente a lo que requiere o idea nuestro solo pensamiento. Pero no siempre es así, como es obvio. Podemos equivocarnos, pensar que algo es real cuando no es verdad, como sucedió no hace mucho con un desafortunado señor estadounidense que entró en un despeñadero de ideas paranoicas a la que lo indujo sus conversaciones con una máquina de inteligencia artificial, que nunca le llevó la contraria respecto de lo que él creía que era el caso, y ello, al reforzar su paranoia, lo condujo a un desenlace trágico. Abajo en la descripción dejo el enlace a esta historia. Estas máquinas, transformadores preentrenados generativos o GPTs, por sus siglas en inglés, Generative Pre-trained Transformers, están diseñadas para promover una interacción ininterrumpida con ella, dado que esto le permite a la base de datos de la aplicación ampliarse a sí misma con los datos e información que le ofrecen sus usuarios y por lo tanto, en todas las cosas locas que se le ocurrían al pobre señor, la IA le daba siempre la razón para justamente sostener la interacción continua que posibilitaría el aprendizaje autorreforzado de la máquina. De modo que una cosa es que nuestro pensamiento sea capaz de formular juicios sobre el mundo y otra muy distinta que esos juicios sean verdaderos cuando se aplican al mundo. Y para ello necesitamos compartir una experiencia común del mundo objetivo para que otros interlocutores nos puedan corregir si nos equivocamos. No obstante, si queremos poder predicar de un juicio que es verdadero y no estamos alucinando lo que decimos, estamos obligados a postular la conformidad necesaria entre lo que pensamos y percibimos del mundo. Esta conformidad no puede ser contingente en el sentido de que se basa en una teoría de una armonía posible y preestablecida entre razón y realidad, incluso si se deduce de la teoría de la evolución natural. No es un postulado, pues, meramente deseado o imaginado como posible, como cuando creemos que dado que nuestro cerebro evolucionó en este universo, entonces nuestra experiencia de la realidad y de lo que pensamos de ella es seguramente verdadera. La conformidad no puede ser, pues, meramente hipotética, sino tiene que ser presupuesta de manera más categórica como necesaria, si queremos preservar nuestro concepto de verdad. Y esto tiene que ser así, dado que el proyecto de Kant es metametafísico, es decir, está orientado a la fundamentación de la posibilidad de la metafísica primera o de la relación de conceptos a priori con lo experimentado,
lo que garantiza la universalidad de lo pensado, es decir, que cualquier individuo racional puede entendernos y llegar a estar de acuerdo con nosotros. La verdad tiene necesariamente que ir más allá, como dice Hume, del testimonio presente de nuestros sentidos o incluso de los registros de la memoria de la humanidad. Que una proposición pretenda ser válida en sentido objetivo presupone que la conexión de representaciones que contiene no se restringe a las capacidades cognitivas de un solo individuo racional, sino que tiene que referirse a todo posible individuo racional que a lo largo de la historia hubiera experimentado esas mismas cosas. En este sentido, nuestra experiencia de la realidad apunta a una suerte de necesidad o validez universal, y en esto consiste el concepto de verdad de Kant. De esta manera, la validez objetiva y la universalidad necesaria de los juicios son conceptos intercambiables. Por lo tanto, la necesidad de las proposiciones empíricas es normativa y apunta a un requerimiento que hacemos a otros y con otros individuos racionales. Si decimos que el hielo se congela a 0 grados, quiere decir que todo el mundo debe estar de acuerdo en que es así. De otro modo, lo percibido por la sensibilidad permanecería como un conjunto caótico de intuiciones o percepciones que nunca pudieran sintetizarse en conceptos y por lo tanto no significarían nada, serían semánticamente vacías. Para Kant es un hecho que las intuiciones son intuiciones de apariencias en el mundo y que ellas no requieren la función del pensamiento para ser percibidas. Pero si queremos pensar esas apariencias, lo que equivale para Kant quererlas comunicar y compartir con otros. Dada la naturaleza discursiva de la razón humana, tenemos que encontrar un encaje entre lo que percibe nuestra sensibilidad y la posibilidad de pensar y juzgar lo percibido. Esta necesidad surge del modo particular como Kant ha pensado la razón humana, saber, como el concierto de dos capacidades, las de la sensibilidad y la del entendimiento. No se plantea para un racionalista como Leibniz, ni para un empirista como Locke. Solo en Kant es necesario que las facultades de la sensibilidad y el entendimiento cooperen entre sí. La garantía de que esto es así es la formulación de una ley causal empírica. Y para Kant, Isaac Newton ha demostrado que estas leyes son reales y podemos efectivamente encontrarlas.